En estos últimos días, Fernando Casanova está haciendo tendencia en redes sociales. Otra vez. Y muchos incluso han hecho una comparación de que se parece a Martín Lutero. Y yo quiero hacer una excepción. No me parece que se parezca del todo a Martín Lutero. Más bien quisiera hacer una comparación de él para destacar un punto importante sobre su vida y su servicio a la iglesia con Enrique VIII, que seguro ustedes saben quién es. Enrique VIII es el que funda la iglesia anglicana en Inglaterra. Y ya les voy a explicar de qué se trata. Antes de que Enrique VIII se separara de la iglesia católica, fue reconocido por la iglesia, incluso por el Papa en turno, como el defensor de los 7 sacramentos, por lo cual hizo incluso un documento que después se hizo público, que se llamaba precisamente En defensa o defensor de los 7 sacramentos. Fíjense, Enrique VIII, el que después pues obviamente se peleó con la iglesia, con el Papa en turno, porque no le quiso convalidar la anulación de su matrimonio siendo un sacramento, y el cual la iglesia no permite a menos que haya, ustedes saben, motivos y razones y fundamentos válidos. Hizo tanto bien al principio, hizo un documento en el cual defendía los 7 sacramentos, pero después terminó peleado con la iglesia, se fue a la iglesia, fundó su iglesia y muchas cabezas rodaron, por cierto, literal. Ahora, Fernando Casanova, ¿por qué se parece a Enrique VIII desde mi opinión? Cuando Fernando Casanova, pastor protestante, se convirtió al catolicismo después de ser incluso pastor, su testimonio tuvo tanto peso y tanto poder, incluso me parece a mí que hubo muchas conversiones gracias a su testimonio. Después de eso, pues obviamente su servicio a la comunidad católica como predicador, como enseñando, pues obviamente, y en defensa de la fe católica, y muchas veces incluso debatiendo contra la iglesia que él, o de la cual él venía, o de la idea de donde él venía, criticando y diciendo que pues están en una mentira, en lo cual creemos también nosotros, están fuera de la verdad. En fin, todo ese bien que hizo Fernando Casanova, a mí me parece se lo está llevando entre las patas, simplemente por no estar de acuerdo en algunas ideas que a mí me parece pues está bastante, no sé cómo definirlo. Todo el bien que él hizo se lo está llevando entre las patas, literal. Ahora bien, es bien fácil juzgar, condenar, criticar a la iglesia, y en este caso a los líderes, administradores de la misma, para que dirijan a la iglesia como a nosotros nos gustaría. Y en ese caso me voy a poner a mí como referente. Tengo una familia de 5 hijos y mi esposa, y ustedes no se imaginan cada vez que tenemos, por diferentes ideas y opiniones, bastantes conflictos, porque uno piensa de una forma, otro piensa del otro, y a pesar de que yo no esté de acuerdo, lo que no puedo hacer es tampoco echarlos de la casa, no porque lo que estás haciendo o diciendo no me parece, o en la forma en que lo estás haciendo, no puedo hacer eso. Pero parece ser nosotros que no podemos dirigir a nuestra familia, a nuestro hogar de la forma perfecta, sí sabemos y tenemos la capacidad para dirigir a la iglesia. ¿A cuántos dirige el Papa Francisco? Olvídense de los laicos. ¿Cuántos creen que haya sometidos a la autoridad, en buena forma obviamente, del Papa Francisco? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos obispos? ¿Cuántos cardenales deben obediencia al Papa? Y que todos, seguro, cada uno de ellos tiene diferentes ideas, diferentes opiniones, dificultades, errores. Y a todos el Papa Francisco tiene que dirigir. Imagínense que yo no puedo de la forma perfecta como desearía dirigir a mi hogar. Quiero dirigir a una iglesia de miles, de millones de miembros. Es bastante complicado. Yo sé que mucha gente que está diciendo hay que orar mucho por Fernando Casanova. Sí, es cierto, hay que orar mucho por él y por todos aquellos que tienen problemas con el Papa y con la iglesia. Pero también hay que advertirles
¿saben? Cuidado, todo el bien que están haciendo, o más bien en este caso Fernando Casanova, todo el bien que hiciste a la iglesia, cuando tu conversión y en el posterior tiempo, con las predicaciones, con la defensa de la fe católica, todo eso lo estás desechando con tu actitud. Capaz tienes razón, hay cosas que no se están haciendo del todo bien, pero ¿y salirse a pelear con la iglesia? Eso, digamos, esa no me parece que sea la solución. Además, yo creo, en una de las publicaciones que él puso, que en 5 años vamos a ver, eso sería no creerle a Cristo, que él prometió fidelidad a su iglesia hasta que se acabe primero el tiempo y después su iglesia. Yo creo que ocupamos orar mucho por Fernando Casanova, pero decirle, ¿sabes qué, hermano? Mucho cuidado, no seas objeto, como lo estás pareciendo ser, de división, de discordia y de enemistar a mucha gente que le sigue con la iglesia de Cristo. Qué problema, qué problema. Oremos mucho por ellos, pero digámosles también, cuidado, hermanos, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga.